Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar el diseño y construcción de instrumentos de evaluación de aprendizaje y de sus competencias. Esta presentación la vamos a hacer María Fernanda Pachón y Ana María Sánchez. La exposición va a estar dividida en dos espacios. El primero va a ser el capítulo 1 y 2 y el segundo espacio por mi compañera María, el capítulo 3 y 4. En esta parte vamos a tener en cuenta lo que es la evaluación, sus diferentes conceptos, objetivos, propósitos, los retos que se vienen para el sistema educativo, sobre todo pues en el ámbito de la evaluación, todo lo que son los cambios que ha tenido y sobre todo cómo como maestros diseñamos y empleamos estrategias pues que son útiles en el aula y nos han ayudado a reforzar o mejorar los aprendizajes. Para empezar, vamos a hablar sobre los objetivos y los propósitos de la evaluación. Los objetivos pues son los más relevantes, son los que más importancia tienen en el aula y sobre todo en el momento pues del aprendizaje. Pues el primero que todo es conocer los logros y avances que ha tenido el estudiante, sean pocos, sean muchos, un término medio, entonces pues ahí se tiene relación con los avances y los logros que ha obtenido planteados desde un principio de la evaluación. El segundo sería identificar los procedimientos que utilizan los alumnos, es decir, las estrategias que utilizan los alumnos para aprender, las diferentes metodologías, cómo es su manera de aprender, si es escrita, oral, si es por medio de la didáctica, por medio de juegos, etcétera. El tercero es definir el grado de adecuación de las estrategias pedagógicas empleadas. Es decir, que vamos a definir esas estrategias para qué grado de intensidad las necesitamos o replantearlas en caso de que no estén dando los resultados que esperamos. Lo otro es reconocer las necesidades educativas. Este punto es bastante importante ya que las necesidades educativas son las que nos hacen plantear las diferentes estrategias. Pues si nosotros no reconocemos que el estudiante tiene ciertas necesidades que necesitan que nosotros nos replanteemos o volvamos a diseñar un sistema de evaluación, pues simplemente los sistemas y las estrategias que apliquemos pues no van a tener éxito. El siguiente sería permitir que los alumnos conozcan sus propios rendimientos. Esto sirve como un tipo de autoevaluación, de que yo me dé cuenta de qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, si las cosas que estoy haciendo me están generando resultados, comprendiendo pues la complejidad de las tareas pues que se dejan y sobre todo viendo la capacidad que tiene mi entorno y los medios que utilizo para la evaluación. Y por último es certificar las competencias adquiridas, es decir, dar como una motivación en forma de algún sistema de evaluación, una calificación cualitativa, cuantitativa, es como dar pues una motivación al estudiante para que siga aprendiendo y siga pues motivándose para emplear la evaluación. Por otro lado, los propósitos evaluativos son: el primero es identificar la información evaluativa, es decir, que vamos a identificar qué vamos a evaluar en cuanto pues a los temas o el temario que se haya visto durante cierto periodo de tiempo. El segundo es dependiendo de esta decisión que hayamos tomado de lo que vamos a evaluar, se debe contar con la información que haga pues diferencia, ¿sí? Entonces ya se tiene en cuenta cómo lo voy a evaluar, si ya es por selección múltiple, preguntas abiertas, alguna didáctica, alguna actividad, entre otras. El tercero es los elementos claves para la información evaluativa relacionada con la toma de decisiones. El alumno se involucra demasiado en esta parte, ya que miramos qué elementos son claves para él al momento de decidir emprender su evaluación. Entonces en esta parte ya hay como unos subtemas que son los tipos de atributos personales, es decir, las cualidades y habilidades de cada estudiante que tiene al momento pues de ser evaluado, el tipo de acción o competencia que se decidió calificar o cómo se decidió calificar, si de una manera cuantitativa o una manera cualitativa. Entonces se califica respecto a su grado de intensidad o a su nivel de formación.
Por otra parte, vamos a pasar al capítulo número 2 que nos cuenta las necesidades y pues los desafíos que tiene el sistema evaluativo. Entonces pues vamos a empezar. Entonces pues los desafíos de la evaluación pues al momento de adquirir aprendizaje. Entonces pues el primero es la necesidad pues de bastante información, de bastante lapsos del tiempo, pues en una sociedad pues tan ajetreada y pues con tantas dificultades a veces pues la acumulación de toda esta información queda un poco complicada debido a que los métodos de estudio han cambiado, los sistemas de estudio igual, entonces pues queda un poco complicada. El segundo es pues el traslado de datos mediante plataformas, como lo hemos visto últimamente. Las diferentes plataformas a veces no nos dan los resultados que esperamos, sin embargo pues nos adaptamos a ellas. Otro desafío pues es la regulación de la privacidad del estudiante, pues muchos de los estudiantes al obtener diferentes resultados buenos o malos simplemente pues quieren regular esta privacidad de que sea solo su proceso, sea un proceso bastante autónomo y bastante discreto. Entonces pues acá se nos dificulta un poco a los maestros para entender pues cómo se debe emplear este proceso y cómo se debe manejar. Lo otro es la aplicación pues con los diferentes temas, ya que a lo largo del tiempo pues se van viendo diferentes temas, cuáles son de mayor importancia, cuáles son de menor importancia, eso lo define pues la institución, pero muchas veces los maestros también sentimos que posiblemente hay un tema que tenga más importancia pero no se le está dando la adecuada. El quinto es pues la inclusión tanto de alumnos como de procesos y como métodos de evaluación, pues porque no siempre podemos tenerlos en cuenta y al momento de evaluar pues no son tenidos en cuenta, sino simplemente nos quedamos con lo tradicional, con lo clásico y con lo que funcionó antes, pero no nos arriesgamos a probar nuevas metodologías, procesos y pues obviamente a hacer la inclusión de los estudiantes con evaluaciones diferentes. Otra puede ser la limitación pedagógica, o sea, la limitación de maestros. Con bastantes estudiantes puede generar conflicto, ya que si son bastantes estudiantes y se va a aplicar una evaluación de método tradicional, puede que no haya los mejores resultados. Y por último, pues son los tipos de evaluación, cuáles son más eficaces, cuáles son menos, eso lo define pues la institución, pero pues no se sabe a ciencia cierta cuáles son mejores o cuáles no. Estos son algunos de los desafíos, pues se ha ido trabajando en algunos, pero siguen siendo desafíos para la evaluación. A continuación les dejo con mi compañera María explicándoles el capítulo 3 y 4. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué recursos debemos tener para elaborar un instrumento evaluativo. Esto se divide en dos partes. Ambas partes son dos tablas. La primera parte es una tabla de especificaciones, la cual debemos tener especificado qué es lo que va a haber en esa tabla. Lo primero, las tareas o actividades que debe tener esta tabla es como un desarrollo de distintas habilidades que el chico debe tener, pero entonces aquí que va el paso. La primera son las habilidades básicas que tenga el niño. Las segundas, las habilidades complejas, o sea, lo que se le dificulta. Y las habilidades superiores son las que él ya traspasa con un mayor nivel de dificultad, pero aún así las pasa, o sea, las hace. Y al total va a haber una nota. La segunda tabla va a ser como una planificación en la cual, digamos, tenga el nombre del curso, de la asignatura, todo este caso, y las habilidades que tú vas a evaluarle al chico, al estudiante. ¿Con qué propósito vas a evaluarlo? El objetivo que quieres tener a la hora de evaluar al niño o al estudiante, tienes que tener como que en esta tabla, al final, como que las indicaciones de cómo lo harás un paso a paso. Ahora seguimos con los dispositivos de evaluación. El primer dispositivo cuenta con las pruebas. Las pruebas se dirigen a base de... Entonces, esto juega una base de ¿qué? De que nosotros como maestros contamos con la enseñanza y el aprendizaje y toda la información que podemos brindarle a un estudiante. ¿Cómo vamos a hacer las pruebas? Existen dos maneras de hacer las pruebas. Las primeras, que son orales, pueden ser exposiciones, preguntas abiertas enfrente de la clase,
que los chicos respondan estas preguntas con una respuesta de forma oral en frente de todos los estudiantes. O también pueden ser escritas, estas ya son preparadas como evaluaciones, quizzes, unas evaluaciones que tengan respuesta fija, respuesta abierta, que tengan ensayos, ya todo depende del profesor cómo quiera variar estas pruebas. Eso ya va más en la clase de él y como que en la metodología que él use o el currículum que le disponga la institución al maestro. La segunda serían las pruebas de desempeño. Las pruebas de desempeño consisten en que el maestro realiza los pasos de cualquier experimento, un ejercicio, bueno, de cualquier cosa digamos, en un área diferente, puede ser matemáticas, ejercicios abiertos. Él tiene que montar su clase, sus estrategias de cómo van a hacer las cosas durante la hora de su clase, pero todo cuenta, él va a tratar de hacer como un cuadro comparativo en su mente o también lo puede llevar escrito en el cual diga qué ventajas y desventajas hay dentro de la clase y dentro de las estrategias que él está usando para llevar su clase a cabo. El siguiente es el trabajo de investigación bibliográfica. En este podemos como que evaluar al niño de una manera bueno, el cual se dan como indicaciones que el maestro le diga al trabajo que tiene que hacer. Entonces se varía, primero se hace un trabajo. En el trabajo tiene que haber como que una definición básica a lo que se vio, algún tema o cualquier otra cosa. Lo siguiente es el contenido dentro de este trabajo. Este trabajo debe tener, por lo menos, debe referirse como que a qué tipo de habilidades consta usted sobre el trabajo o el tema que está llevando a cabo. El tercero es el desarrollo del trabajo. Esto ya es más adelante, es como ejemplos de lo que tú estás haciendo o una forma de evaluarte a ti mismo sin que el profesor te lo esté mirando o algo así, ya que va a ser de forma escrita. Y la última es como un trabajo de extensión que cuenta como el trabajo de arriba, pero por final es como una pequeña conclusión o discusión, todo depende del maestro cómo lo quiera llevar a cabo. Si es conclusión, el niño debe escribir o de forma oral, esto sí ya es mediante que el profesor exija cómo sea su trabajo. La conclusión puede ser escrita o oral, o pueden llevar a cabo una discusión para que sea de manera un poco más, juegue su metodología dentro de estos temas. Entonces ya el maestro decide qué hacer en este caso. Bueno, el siguiente punto serían los instrumentos de observación que vamos a llevar a cabo. Cuando hablamos de instrumentos de observación no solo estamos hablando de trabajos o tareas o talleres, no. Esto también cuenta como el comportamiento del estudiante dentro del aula de clase, dentro del colegio, y lo lleva a cabo también la institución como tal, le exige al maestro que lleve como un paso a paso en todo el seguimiento que le está haciendo al estudiante. Como primer paso es como que ver el diario a diario a vivir del niño y el comportamiento que se está llevando frente a los estudiantes. El segundo es como que un anecdotario o registros, o sea, es como un control en el cual él debe mirar qué es lo que está pasando en cuanto a si el chico falla o qué criterio, si llega a tener problemas, en qué criterio los está mediando el niño, si los padres deben tener alguna excusa, si el niño llega a hacer algo malo, o bueno, por X, Y razón. Siempre debe haber un criterio o un seguimiento escrito en el cual se dirijan en que el niño lleva un proceso bueno o un proceso malo. Lo siguiente es como que una lista de características en la cual como que califique al niño diariamente en qué sí hizo, qué no hizo, si fue al salón de clases o si está dentro del colegio, en la institución, o si entró pero no llegó a la clase. También tiene que, absolutamente todos los procesos deben tener como un control de seguimiento totalmente escrito, ya que ellos deben tener pruebas, como lo decía en el primer punto. Ellos deben de seguir como que unas pruebas para poder dárselas a la institución como tal, como algo de que ellos están diciendo que sí están controlando al estudiante. Bueno, en el libro también explicaban muy bien que todo lo que acabamos de ver, que eran los instrumentos, los métodos que llevan, no siempre hay un solo método. Siempre el profesional, o sea, el maestro, debe como que indicar qué método seguir o cómo va a proporcionar toda la información al estudiante y a la institución, ya que él se recalca mucho que el profesor debe llevar un seguimiento del estudiante a los padres de familia y del estudiante como que a la institución. Y así ellos pueden caracterizar, valorar el niño, evidenciar lo que está haciendo el niño como que de la mejor manera posible.
Sea como sea, siempre se empieza desde un inicio y ya luego él a su semejanza coge un paso a paso y decide cómo seguir su ritmo. Y así se puede llegar a métodos de recoger evidencias para una mejor competencia profesional y saber evaluar a un niño correctamente. Y no solo evaluarlo, sino darse uno mismo a conocer la persona, ya sea académicamente o cómo él se comporta o todo, pero todo siempre debe tener un paso a paso y si nos damos cuenta es bastante largo, pero uno lo puede desempeñar fácilmente si lo sigue a cabo con los puntos que se dieron. Gracias.